son circuitos, ¿no? Cuando veamos como último tema lo que son los arduinos, ahí vamos a ver también nuevamente los circuitos, ¿ya? A ver, habíamos dicho, tenemos estas prácticas, ¿ya? Esta tarea de lo que son circuitos eléctricos, ¿ya? Circuitos eléctricos. Esta es la tarea que han enviado solamente 7, ¿no? ¿Cuáles son estas diapositivas? Ahora quiero que me entiendan estas diapositivas. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Ya? Me entro a la diapositiva. Voy a compartir el todo de mi pantalla, ¿ya? Sí. 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 Ya, ahora sí estoy compartiendo todo de mi pantalla, ¿ya? Voy a explicar esta práctica, ¿ya? Voy a explicar esta práctica de qué se trata, ¿ya? Voy a entrar a esta diapositiva. Esta diapositiva tiene que ver mucho con lo que es esta tarea, ¿ya? Entonces, entro a esta diapositiva, abro, descargo. ¿Ya? Aquí está. Esta es la diapositiva que hemos visto. ¿Se acuerdan, no? De haber visto esta diapositiva. Hola, hola. ¿Sí? Sí, ingeniero. Ya. Lo único que tienen que hacer acá, o sea, esto era una práctica de clase, ¿ya? Lo único que teníamos que hacer acá era ver toda la diapositiva, ¿no? Hemos explicado, hemos seguido explicando. Y acá estaba lo que era la tarea de de la otra clase, ¿no? Entre algunas de las tareas que hemos puesto ahí, ¿no? ¿Qué es lo que tenían que hacer? ¿No? Acá está. Dice, este circuito usa pila o batería. Usa batería. ¿Tiene un interruptor? Sí, tiene un interruptor. No te explica acá todo. Y aquí hay una actividad, dice, ¿no? Por eso dice, copie el siguiente circuito básico en su cuaderno. Y las preguntas planteadas luego responden. Esta era una de las actividades que tenía que hacer, ¿no? Pero en la diapositiva misma está resuelto, ¿no? Aquí dice identifique el interruptor. El interruptor se encuentra cerrado o abierto. Se podrá prender el foco. ¿Por qué? Puede circular corriente por este circuito y por qué. O sea, simplemente esas preguntas teníamos que responder. Esta era la actividad 1 de los muchos que hay en esta diapositiva. ¿Ya? Entonces, en la siguiente diapositiva estaba la respuesta. Simplemente tenían que copiar la actividad y responderla. Nada más. Esa era la tarea. ¿Ya? Es una. Seguimos yendo. Entramos a lo que es la ley de Ohm y explicamos lo que es voltaje, tipos de corriente, la ley de Ohm, circuitos de corriente continua. Todavía. Circuitos de corriente continua, lo que son circuitos en serie, en paralelo, la ley de Ohm, que es corriente eléctrica, voltaje, todo lo que es de la diapositiva, ¿no? Ejemplo, la resistencia y seguimos viendo, ¿no? Un cuadro de conductividad eléctrica, ustedes ya saben cuál es el metal con más conductividad, ¿no? Que es la plata, y el que es menos es el carbón, ¿no? Acá resume del repaso de conceptos, ¿no? Acá también dice, no copie la siguiente tabla en su cuaderno y luego complétela. Esta ya sería la segunda actividad. ¿Están entendiendo eso? Ya es una tarea ya hecha, ¿no? Entonces copiamos la siguiente tabla y aquí está el resultado. O sea, no hay nada que descubrir, o sea, ya están los resultados ahí. Entonces copian la tabla y lo completan, ¿no? Seguimos yendo. Aquí está la otra actividad. Copie las siguientes preguntas en su cuaderno. Ya son con estas 3 actividades, ¿no? Y responda según lo observado en el circuito. Si el voltaje se mantiene fijo,
¿Qué ocurre con la intensidad cuando la resistencia aumenta? ¿Qué ocurre con la intensidad cuando la resistencia disminuye? Entonces, esto también tienen que copiar en su cuaderno y responder, ¿no? Y las respuestas estaban en la siguiente diapositiva, ¿no? Entonces, lo completan, nada más es completar, ¿no? Esta es ya la tercera actividad, ¿no? Y seguimos viendo. Conclusiones. Acá, esta cuarta actividad. Son cortitas estas actividades, son diapositivas, ¿no? Sí, le escucho. Esas dos actividades están en la diapositiva. Sí, sí, está en la diapositiva. Es como una tarea hecha que lo único que ustedes tienen que hacer es copiarlo en su cuaderno, tenerlo ahí y subirlo a la plataforma. En el Nada más. cuaderno sí o sí hay que hacerlo, ¿no? En el cuaderno. Es que les va a servir para que cuando nosotros tengamos que aplicarla o tenerla al alcance, sepamos cómo responderles. ¿Ya? Puede ser en el cuaderno o puede también ser creado en un archivo Word. No hay ningún problema. No hay ningún problema. ¿Ya? ¿Está bien? Hola, hola. Entendido, ¿Ya? Pueden ingeniero. crearlo en su Muy bien. cuaderno o también pueden crear en un archivo Word. ¿Ya? Esta es otra actividad, ¿no? Y ahí están las respuestas, ¿no? Y seguimos viendo la diapositiva. Aquí está la actividad 2, ¿no? De aplicación de la ley de Ohm, ¿no? ¿Cuál es la corriente o intensidad de la corriente que circula por el circuito de la figura? Entonces, es una pregunta. Aquí están los datos y aquí está todo resuelto. Esta es otra actividad. Entonces, seguimos viendo tipos de circuitos, circuitos en paralelo, en serie. La diferencia acá hay otra actividad también creo, ¿no? Aquí está, además de control, por dentro, ¿no? Seguimos yendo, seguimos yendo. Si encuentran una actividad, simplemente lo realizan. ¿Ya? Entonces, seguimos yendo, seguimos yendo. Aquí está otra actividad, ¿no? ¿Cuál es la resistencia equivalente del siguiente circuito, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, escucha, está resuelto también, ¿no? Aquí está, reemplazamos la fórmula y tenemos el resultado, ¿no? Acá, actividad. ¿Cuál es la resistencia equivalencia del siguiente circuito considerando que uno es 200 ohmios y otro 200 ohmios, otro 300 ohmios? La resistencia está en paralelo, entonces sumamos y tenemos el resultado, ¿no? ¿Cuál es el circuito? Ahí están los ejercicios, ¿no? Copie en su cuaderno y complete el siguiente cuadro comparativo, ¿no? Si falla un receptor del circuito, ningún otro funciona. ¿Y qué pasa con el circuito en paralelo? Entonces, eso tienen que responder también, ¿no? ¿Listo? Esas son las actividades. Aproximadamente he contado como 5 actividades que están en las diapositivas que ya están resueltas. Lo único que necesita es copiarse y vemos esta fórmula, ¿no? R1 más R2 más R3. ¿Ya? Y tenemos aquí una gráfica, ¿no? Donde tenemos un voltaje, un interruptor, un foco y a continuación de ese foco otro foco, ¿no? Estos focos son por donde está llegando lo que es la energía, ¿no? Y llega y también comparte con el que está a su lado, ¿no? Entonces, este es el ejemplo. Lo que tenemos que hacer es calcular las resistencias, nada más. Para calcular las resistencias en una conexión en serie, esta es la fórmula que se utiliza. ¿Ya? ¿Me entiende Johnny Andia? Este es el circuito en serie. ¿Ya? Uno seguido del otro. Podemos identificar, ¿no? Una resistencia seguida de otra resistencia, seguida de otra resistencia, seguida de otra resistencia. Aquí está la batería, ¿no? Y esta es la fórmula para hallar las resistencias dentro de lo que es el circuito, ¿no? Simplemente hay que sumar, ¿no? R1 más R2 más R3 más R4 nos va a dar la resistencia equivalente de todo este circuito que va a ser 105 kiloohmios. ¿Ya? Pasamos, ¿no? Y esto era lo que tenían que hacer, la actividad de aprendizaje, ¿no? Entonces, simplemente
¿no? La primera, ¿no? Tengo que sumar R1 más R2 más R3 más R4. Ya tengo el resultado. Simplemente era una suma nada más, ¿no? Lo que tenían que hacer en su cuaderno es copiar este circuito y al lado copiar la fórmula y sumar. Nada más. Nada más. Dicen una pregunta. Eso donde dice batería 9B, eso no se hace nada, ¿no ve? Eso siempre va No, con no, los no se cosas que hace están. nada. Eso indica lo que es el voltaje que está pasando por este circuito. Ah, ya. Gracias, licenciado. Para No, que tenga sabía. sentido, ¿no? ¿Se Gracias, acuerdan? licenciado. Ya, estamos muy bien. ¿Se acuerdan que cuando pasa energía, pues, o electricidad o corriente, como se conoce, el voltaje es lo que impulsa la corriente a través de este circuito, ¿no? El voltaje tiene relación con lo que la corriente, ¿no? Entonces pasa por esta corriente, o sea, viene por acá la corriente. No sé si están fijándose en el mouse, en el cursor, ¿no? Pasa esta corriente y aquí hay una resistencia. ¿Qué hace esta resistencia? Ataja o se resiste a que por la resistencia pase toda la energía, ¿no? Lo que llegue a pasar por eso sigue continuando y llega a la otra resistencia. También se resiste a que toda la energía pase. Y lo que pasa sigue continuando y así sucesivamente. Entonces, ahí tenemos que determinar cuál es la resistencia equivalente en todo el circuito. Simplemente hay que sumar R1 más R2 más R3 más R4. ¿Cuánto vale R1? 8.7 kilo ohms. R2, 34.5 kilo ohms. R3, 9.45 kilo ohms. R4, 4.62 kilo ohms, ¿no? Simplemente sumo y tengo el resultado, ¿no? Aquí de similar forma, aunque no está visiblemente bien en una forma, a pedido. Ya. Tenemos el circuito en paralelo. Los elementos están colocados de manera que sus extremos estén conectados a puntos comunes, misma tensión, ¿no? Entonces acá podemos ver, ¿no? Acá podemos ver lo que es en paralelo. Miren, este gráfico, miren, ¿no? Este grafiquito, miren. Si lo voy a agrandar, no hay ningún problema. Pero quiero que vean cómo es una conexión de una corriente en paralelo. De un circuito en paralelo. Ya, ¿no? Miren. Tenemos lo que es la batería de 4.5 voltios que va a un interruptor y aquí tiene, digamos, un disipador, digamos, ¿no? Una conexión que puede salir a otro, ¿no? Miren, de aquí sale un cable y va al foquito y llega al otro extremo, ¿no? De aquí mismo sale otro cable, llega al foquito y va al otro extremo, ¿no? Entonces tenemos una conexión en paralelo, un foco en paralelo a otro, ¿no? Esta es la conexión en paralelo, ¿no? A diferencia del primero, que teníamos esta conexión, ¿no? Que era serie, ¿no? Teníamos un interruptor, un foco conectado, y lo que sigue continuando la corriente va al otro foco y es en serie, ¿no? Lo que está ahí, ¿no? Entonces, diferentes tipos de circuitos. Uno en paralelo y otro en serie, ¿no? Eso quiero que entiendan, ya. Ahora vámonos a lo que estamos explicando. Para calcular las resistencias en un circuito en paralelo, se aplica esto, ¿ya? Para hallar la resistencia equivalente, se aplica esto, ¿no? 1 sobre la resistencia equivalente va a ser igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3. Esta es la fórmula para hallar los circuitos en paralelo. ¿Ya? Este gráfico, esta imagen, representa este tipo de circuito, ¿no? Donde tenemos una batería y tenemos las resistencias en paralelo, ¿no? Tanto de 5 como 10 kilómetros, ¿no? Ahora en el ejemplo nos vamos a guiar mejor, ¿ya? Tenemos este ejemplo. En el circuito de la figura sabemos que la pila es de 4.5 voltios, ¿sí? Y las resistencias de 60 y 30 kilómetros, ¿sí?
respectivamente. Calcular la resistencia equivalente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero identifico si el circuito está en paralelo, pues aplico la fórmula para hallar la resistencia equivalente en paralelo. ¿No? Entonces, ¿qué va a ser? 1 sobre resistencia equivalente, 1 sobre R1 más R2 más R3, digamos, ¿no? Más 1 sobre R3 más 1 sobre R4, si es que hubiese más resistencia. ¿Ya? Entonces, simplemente reemplazo, ¿no? 1 sobre la resistencia equivalente va a ser 1 sobre la resistencia 1. ¿Cuánto vale? 30 kilómetros. Aquí están los 30 kilómetros. Más 1 sobre la resistencia 2. ¿Cuánto vale la resistencia 2? 60. ¿No? Y tengo como resultado 1 sobre la resistencia equivalente va a ser igual a 1 sobre 20, que sería 0.5 kilo ohms. Listen, no entiendo por qué hay 20 y 0. Faltaría un hace? 0, ¿no? Faltaría un 0, un 0.05 kilo ohms, ¿no? Mínimo común divisor. ¿Acuérdense de matemáticas? Acuérdense de matemáticas. Acuérdense de fracciones. ¿Cómo se suman las fracciones? Eso es una fracción. 1 sobre 30 más 1 sobre 60. Suma de fracciones, jóvenes. ¿Cómo hacemos para sumar fracciones? Dígame. Eso yo creo que ya se debía tener zanjado eso, ¿no? A Común esta altura, denominador. ¿no? El mínimo común denominador, ¿no? Sí, Si repetimos 100 veces, vamos a repetir 100 veces, habíamos dicho, ¿no? Ya, lo vamos a hacer, ¿no? ¿Ya? A ver. Para calcular un circuito en paralelo se utiliza esta fórmula. ¿Ya? Se utiliza esta fórmula. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos acá un circuito y acá arriba nos topamos con un circuito en paralelo, donde tenemos dos resistencias, uno frente del otro, en paralelo, ¿no? Lo que hay que hacer aquí es reemplazar los datos acá, ¿no? 1 sobre la resistencia equivalente va a ser igual a 1 sobre la resistencia 1 que vale 30, más 1 sobre la resistencia 2 que vale 60, ¿no? Y aquí decían sus compañeros, pero ¿de dónde ha sacado 20? Del mínimo común divisor, ¿no? Es una suma de fracciones, ya saben cómo sumar fracciones y van a tener el resultado de esta forma. ¿Ya? Y en el ejemplo, simplemente nos guiamos, ¿no? Esto también sería 1 sobre R1, 1 sobre R2, 1 sobre R3, 1 sobre R4, ¿no? Este otro ejemplo se hace independientemente. Primero, este grupo voy a hacer y voy a hallar un resultado en paralelo. Luego, este grupo voy a hacer y voy a hallar otro resultado en paralelo, ¿no? Ambos lo voy a sumar y ya tengo un resultado final de este circuito, ¿no? Y esto es lo mismo, simplemente cambia la gráfica nada más, ¿no? Y se repite, simplemente, si se dan cuenta ustedes, la línea sigue, acá tenemos un circuito en paralelo, sigue y tenemos otro paralelo, ¿no? Simplemente se repite lo mismo. Y acá entre 3 ya también se repite, ¿no? 1, 2, 3. Entonces, hallo del primero, hallo del segundo, hallo del tercero y los 3 lo voy sumando con la fórmula de lo que es la resistencia en paralelo. ¿Ya? Ahora, el circuito mixto. ¿No? El circuito mixto. ¿De qué trata este circuito mixto? De lo siguiente, ¿no? Existe a la vez elementos conectados en serie y en paralelo. ¿Ya? Sabemos que esta es la fórmula en serie y sabemos que esta es la fórmula en paralelo. ¿No?
Y tenemos este circuito, ¿no? Tenemos una batería de 21 voltios que está recorriendo en el circuito y se encuentra, ¿no? Con una con resistencias conectadas en paralelo, ¿no? Sigue yendo el circuito y se encuentra con una resistencia conectada en serie, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para hallar el resultado? Pues sumar ambas fórmulas, ¿no? A ver, lo vamos a silenciar a Giovanni Rivera. Ya está. ¿Ya? Ejemplo 1, calcular la resistencia total o equivalente del circuito, ¿no? El primer paso es de simplificar, ¿no? R1 y R2 que están en paralelo. Simplifico, ¿no? Hallo el resultado en términos generales, ¿no? 1 sobre resistencia equivalente de 1 y 2 va a ser 955 sobre 459, un equivalente de 0.20 kilómetros. Listo. Eso es lo que primero hago, ¿no? Esto ya está resuelto. Y luego calculo lo que es... A ver, ¿dónde estamos? Ya, está bien aquí. Acá, ya la resistencia equivalente de 1 y 2 más R3, ¿no? El resultado, este resultado que hemos hallado, vamos a sumarle con la resistencia 3, ¿no? La resistencia 3 va a ser 0.2094 kilómetros más el resultado que tenemos acá, 22.7 kilómetros. Y aquí vamos a tener el resultado equivalente. ¿Está claro en el ejemplo? A ver, díganme en el ejemplo si está claro. Si no, lo volvemos a repetir. Dicen, ¿podría volver a repetir, por favor? DC se va a sumar con la resistencia que está en serie. ¿Ya? De esa forma funciona, mi estimado Jorge Chambi. ¿Ya? Ahora, a ver, veamos los ejemplos. Esto es mixto. ¿Ya? Esto es mixto. ¿Ya? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer acá? En el ejercicio número 1. ¿Cuáles? Exactamente. R3 y R4. Y ese resultado lo voy a sumar con R2 más R1. Y tengo el resultado. ¿Ya? En el ejercicio 2, miren, acá tengo una resistencia que está en serie y continuamente de eso tengo 3 resistencias que están en paralelo. ¿Qué tengo que hacer? Sumar estas resistencias en paralelo, cuyo resultado me va a dar un dato, ¿no? Y lo voy a sumar con la resistencia número 1, ¿no? Y ya tengo un dato acá. Ya tengo un resultado de estos dos, de todo este grupo. Y ese resultado lo voy a sumar con la resistencia número 5. ¿Ya? Entonces, en todos los ejercicios, primero calculo, obtengo los resultados de los circuitos en paralelo y los sumo con uno de serie, ¿no? Entonces acá obtengo un resultado y acá tengo un resultado. Esos dos resultados se dan por segundo. Al 5 y 6. Estas resistencias están en A ver, paralelo, vean pero también biencito, vean. está en Ah, serie el arriba. ya, ¿no? Bien, Josué Ajoruro Morisaka, ¿no? Aquí tengo algo en serie, R3 y R4. Sumo eso, ¿no? Porque está dentro de un circuito en paralelo. Sumo R3 y R4, voy a tener un resultado. Ese resultado va a completar ese circuito que está en paralelo. Se va a volver como este caso de que está arriba. Nada más. Y voy a hallar el resultado. ¿No? ¿Se entiende esta parte? Sí, sí. Primero sumar y los dos que están arriba, luego ese resultado ya va a formar como parte del paralelo. Claro, claro. Lo lógico sería pues agarrar estos dos, ¿no?
agarro estos dos, se va a convertir en uno solo, ¿no? Estos dos los sumo y se va a convertir más o menos así. Chic, 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 chic. Listo. Y ya voy a tener estos tres en paralelo. Y simplemente sumo y aplico la fórmula en paralelo. Y una vez hallado todo esto, lo sumo con el otro resultado, ¿no? ¿Está claro? ¿Alguien no ha entendido? Cuidado que me digan, ¿por qué no he hecho las tareas? No he entendido. Ya me doy un tiro ahí, ¿no? ¿Está claro? Sí, está aclarado. Santusa, ¿dónde está Santusa? ¿Qué le dicen? Gracias. Recién Muy bien, despertó. Santusa. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Ya? Muy bien. Esto podríamos hacer, pero simplemente es una suma. Suma, nada más. Suma en este caso de números y suma de fracciones, nada más. ¿Ya? ¿Ya? Esto, ¿en cuántos minutos lo van a hacer? En media hora yo creo que van a hacerlo, ¿no? Pero hagámoslo hoy, hagámoslo ahora, porque mañana, pasado mañana, me voy a olvidar y nuevamente voy a estar en el limbo. Ah, ¿cómo se hacía?